Dígame, Salomón Ruiz Goin, ¿por qué el ego se convierte en un verdadero enemigo de una vida espiritual humana? Bueno, ya lo decían los antiguos. Cuando el ego muere, aparece Dios. Dios como una extensión del espíritu. Por eso hay que conocer su verdadero ser. No vivir en el falso ser y actuar de acuerdo a sus caprichos, sus traumas, vicios, eh, angustias, miedos y toda la basura psíquica que hay en el falso ser. Llegar a tener conciencia de que Él no es eso, que Él es el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Unido a Dios. Es la trascendencia, es decir, la manifestación de un conocimiento superior, fuerza, poder, inteligencia, sabiduría, que son propios de una inteligencia, ¿cómo le diríamos? Inteligencia superior propia del espíritu, ya no de la mente material, sensorial, humana. Es el principio superior de inteligibilidad propio de el episteme de Platón. Ya, Entonces, la inteligencia superior hasta ahí nomás. es lo que une a la trascendencia. Es parte de la trascendencia. Entonces, no es la fe lo que une a la trascendencia. De ninguna manera. ¿Por qué considera que no es la fe? Es un conocimiento. Hay que conocer a quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, realmente, operativamente. La trascendencia es una manifestación de las cualidades divinas en el hombre, cualidades de la mente espiritual divina, cualidades del hombre superior. Entonces es el conocimiento y la sabiduría lo que acerca a Dios y no la fe. Una expresión de Dios. A una expresión de Dios. Sí. ¿Y cuál es la otra expresión? En distintos niveles, puesto que el conocimiento es infinito, como lo es Dios mismo. ¿Y cómo se salvan entonces los seres que son ignorantes, pobres de espíritu? No necesitan salvación porque el espíritu es inmortal. Lo que nacerán, renacerán y cada vez que trabajen su conciencia crecerán. Y si no la trabajan, pues estarán estancados, vendrán a sufrir como siempre. Entonces usted nos está hablando de la reencarnación. ¿Y qué Así. respondería a las principales objeciones que se le hace a la reencarnación? No sé, mayormente. Yo considero que es por pura ignorancia que se la rechaza, ¿no? Porque estuvo en el principio de las grandes religiones y tampoco es que el hombre vaya a reencarnar en un chancho, en un insecto, en un pericote, en una cucaracha, no. Si está dentro de, una vez alcanzado el espíritu humano, él se expresa como hombre, siempre como hombre. Ahora, si lo que salva es el conocimiento, sobre todo el conocimiento divino, entonces eso quiere decir que usted comparte un principio fundamental del gnosticismo. Bueno, si los gnósticos coinciden conmigo, que es buena hora, pero yo no me fijo en ellos porque tengo mi experiencia personal propia y soy totalmente independiente. ¿Y cómo se autodenomina usted? Un espiritualista. ¿Y podría explicarnos en qué consiste su espiritualismo? Bueno, la espiritualidad es muy diferente de la religión. Son paradigmas y conceptos sumamente distintos. Mientras la religión no le interesa el ejercicio del pensamiento ni la evolución del ser, le basta con la fe y la devoción sentimental y la creencia en la salvación, pues un hombre espiritual no tiene necesidad de esa creencia, sabe que el espíritu es eterno y
y que tendrá mayor comprensión de las cosas mientras esté más unido al espíritu y trabaje mejor su conciencia, es decir, así como el cuerpo físico exige una limpieza para preservar su salud, también la mente y el espíritu mismo se acumula del exceso sentimental, emocional, pasional de este mundo y requiere liberarse, requiere limpiarse, limpiar su mente. Y muchas cosas más hacen muy diferentes a la religiosidad de la espiritualidad. La espiritualidad es un plano de realidad. ¿Y la espiritualidad? Eso es la espiritualidad, un plano de la realidad en el que el hombre va accediendo poco a poco según su trabajo personal, porque nada es un don, sino el producto de una conquista. Tendrá mayor comprensión de las cosas cada vez. Mientras que la religiosidad. Es un estancamiento. El hombre no evoluciona. Es más, está destruyendo el mundo, está destruyendo su moral, sus buenas costumbres y vive en el egoísmo. Vive en un mundo egoico, es decir, vive en su falso ser, fuera de la realidad. Eso es la religión. ¿Qué piensa usted de la calificación de herético por parte de la Iglesia Católica a su forma de pensar? Bueno, menos mal que estamos ya en la era del Aquarius, donde hay más libertad y ya no interesa lo que digan los sacerdotes, lo que diga la Iglesia, porque pierde poco poder y menos mal que ya no existe la Santa Inquisición que mataban a los sabios. Y uno puede decir lo que quiera, pues con respeto, por supuesto, y no pasa nada. Usted se acaba de referir a la era de Acuario. ¿Usted tiene una interpretación particular de la astrología? Bueno, sí, claro. Decían los antiguos que astra inclinant non necessitant, es decir, que todo lo que existe en la Tierra no necesariamente tiene que suceder, pero sí, todo lo que sucede en la Tierra está escrito en las estrellas. ¿Qué piensa usted de Krishnamurti? No lo he leído mucho, la verdad. ¿Y me puede dar una opinión de Yogananda? No lo recuerdo tampoco mucho, pero tengo entendido que pertenecía a una orden religiosa, y con la religión no es mi campo de interés, la verdad. De René Guénon. Bueno, pues que fue un sabio orientalista y un espíritu selecto, naturalmente, muy culto, y que es necesario leerlo siempre para adquirir un bagaje cultural, espiritual que es necesario. De Madame Blavatsky. Madame Blavatsky es el ABC de la espiritualidad. Y hasta cierto nivel, después ya uno va encontrando autores más serios, más profundos, más verdaderos, pero en su tiempo al comienzo sí puede ser necesario, sobre todo para crear un interés a las cosas espirituales que permanecen, por desgracia, desconocidas. ¿Y de la Ferrier? La Ferrier también es un sabio que en su época se presentaba como un avatar, es decir, un ser, una expresión de la voluntad divina, de la más alta evolución espiritual, pero a estas alturas ya no lo veo así, puesto que las instituciones por él formadas
han decaído enormemente. Y sus personajes tampoco han destacado para nada. ¿Y qué opina usted de Buda que quería liberarse de la samsara, de las reencarnaciones? Bueno, de eso no podría hablar mucho, pero sí sobre el Buda, que era un espíritu solar, un espíritu que vino a enseñar la liberación del espíritu, a encontrar el espíritu, que, que es sinónimo de iluminación, encontrar su verdadero ser, el espíritu y sus manifestaciones, es decir, la trascendencia, lo que viene de Dios. Aunque él no hablaba de Dios, prefería no hacerlo. Pero el hombre, al encontrar su espíritu, su verdadero ser, va encontrando a Dios. ¿Tiene usted alguna discrepancia fundamental con la fraternidad universal? Discrepancia ninguna, porque se han venido en tiempos muy difíciles a educar a la humanidad en ciertos aspectos espirituales. Simplemente que veo un estancamiento total en ellos. Se han estancado en la intrascendencia. ¿Qué significa eso? Que no producen intelectuales de valor, ni tampoco seres espirituales reales, sino que no han formado los superhombres que pedía su autor. Él decía cuando llegó a Caracas, cuando le preguntaron qué clase de hombres quiere usted para su movimiento, él dijo, yo no quiero hombres, quiero superhombres, es decir, hombres trascendentales, hombres que encontraron su verdadero ser y que despertaron las facultades superiores del espíritu. ¿Cuáles son? Fuerza, poder, conocimiento, sabiduría, paz infinita y muchas cosas más. De eso también hablaba Aurobindo, pero él le daba un sentido más inmanente y trataba incluso de asociarlo con la trascendencia. ¿Cuál es su opinión? No escuché la última parte, ¿con qué lo asociaba? Con la trascendencia. Bueno, Aurobindo, no recuerdo mucho de su obra, solo sé que su padre lo invitó, lo llevó lo envió a estudiar a Inglaterra porque consideraba que su país estaba muy atrasado. Pero cuando llegó a Inglaterra, estaba de moda los estudios hinduistas y él, para no parecer un ignorante, pues comenzó a estudiar los libros sagrados de la tradición oriental. Y tan es así que, a pesar de recibirse profesionalmente con éxito, porque era un hombre muy inteligente, se dedicó a la vida espiritual a la manera hindú y creó toda una ciudad para vivir como los ashram, dedicados a la vida espiritual, al conocimiento de lo divino. Y desconozco mucho de su enseñanza. ¿Puede decirle a su audiencia qué libro va a preparar en lo sucesivo? Bueno, sí, tendrá que ser sobre mis vivencias espirituales, que todavía no tiene fecha, no tiene nombre, pero seguramente que tendrá que darse. Muchas gracias por sus declaraciones.